Buenos días tengan todos ustedes. Es un gusto saludarles una vez más a través de su canal 38. Les invitamos para que nos acompañe en este programa Unidos en el Amor de Cristo, ya que durante la próxima hora estaremos comentando con usted una reflexión de la palabra de Dios que estoy seguro será de mucha bendición para su vida. Mi nombre es Santiago Vega, yo soy pastor de la Iglesia Renuevo y hemos estado en este canal a lo largo de algunos jueves ya de este mes de marzo, y es un gusto, como le mencionaba una vez más, poder llegar hasta usted, hasta su hogar, hasta su trabajo, hasta donde quiera que usted nos vea. Y nuestra iglesia, como le comentabas, es la Iglesia Renuevo. Estamos ubicados en 1480 George Dieter. Y quisiera saludarle muy fraternalmente con un versículo de la Escritura que se encuentra en el Salmo 37:5, que dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Este versículo de la Escritura nos invita a poner en las manos de Dios todo lo que vamos a hacer. Que todo lo que hagas el día de hoy sea aprobado y sea respaldado por el Señor. Y lo segundo que dice, confía, cree que Él está contigo y Él hará. Él hará lo necesario para que tengas éxito. Así que ánimo, es un día de bendición, es un día de gracia, es un día de victoria. Y antes de empezar nuestra reflexión, también quisiera comentarle a todo nuestro amable público que si tienes alguna necesidad, algún problema, alguna enfermedad, con todo gusto nos puedes llamar a la línea de oración, la cual está abierta desde este momento. El número es 915-532-8518. Si nos llamas, ahí está nuestra hermana Tere, nuestro hermano Tomás, quienes amablemente tomarán tu nombre y tu petición y oraremos en el aire para que unidos puedas ver la respuesta de Dios sobre tu vida. Confía en el Señor porque la palabra dice que el que pide recibe. Así que ahí está la invitación, por favor, no estás solo, Dios está contigo y nosotros también. Asimismo, antes de comenzar, quiero presentar a una persona que me acompaña el día de hoy y me da muchísimo gusto que estés con nosotros, Carlos. Gracias, qué bueno Gracias, que aceptaste pastor. la invitación. Carlos se congrega con nosotros en la Iglesia Renuevo, es mi yerno, es líder juvenil, le gusta mucho el evangelismo, sirve al Señor de una manera muy bonita. Y en esta mañana nos va a acompañar durante este programa para aportar acerca de la reflexión que traemos para usted. Así que, Carlos, por favor, saluda a nuestra audiencia. Dios le bendiga. Estoy muy contento de estar aquí y de compartir con ustedes la palabra el día de hoy. Quédense con nosotros y va a estar muy padre. Muy bien, pues el día de hoy queremos estar comentando acerca de el capítulo 9 del Evangelio según San Marcos. Para ello vamos a leer inicialmente un versículo, y si usted tiene la oportunidad y tiene su Biblia, manténgala abierta porque es un tema que nos está llamando a la reflexión y sobre todo a un análisis de nuestra vida para que seamos aprobados por Dios. Dice el versículo 42 de Marcos 9: cualquiera que haga tropezar, es Jesús el que está hablando, a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Es muy interesante que el Señor Jesús está diciendo esta palabra no a las multitudes, sino a sus discípulos. Versículos anteriores nos dice que el Señor Jesús ya estaba en una casa. Esa es una reunión privada. Esa es una reunión solamente con los suyos. Y el Señor les está diciendo que cualquiera que haga tropezar a alguien va a tener consecuencias muy serias. Entonces aquí hay señales de alarma, Carlos, porque quiere decir que los discípulos están siendo piedra de tropiezo. Sí. Ahora, si leemos más adelante, nos daremos cuenta que el Señor les habla de tratar o hacer todo lo posible para no ir al infierno. ¿Qué quiere decir esto? Que los discípulos espiritualmente no andan bien. Quiere decir que los discípulos han descuidado su vida privada, han descuidado su relación con Dios. Y el Señor va a tomar la ocasión para restaurarlos. Es algo muy importante porque si leemos el contexto, el Señor Jesús va a Jerusalén.
Y ahí Él ya va a morir en la cruz del Calvario. Y la actitud de los discípulos nos habla de que todavía no están preparados. Y el Señor Jesús habla cuando dice, es mejor que seas atado una piedra de molino en el cuello y seas arrojado al mar. O sea, tan grave es ser piedra de tropiezo. Es muy grave ser piedra de tropiezo y es aquí cuando empieza, pues sea el Señor que los reúne para poder hablar con ellos, para poder corregir eso. Claro, comentábamos, Carlos, que en nuestra cultura pues no tenemos claro lo que es una piedra de molino, pero hablábamos sobre cuánto pesa, ¿no? Una piedra de molino. 1 tonelada. Una tonelada. ¿Y qué dice el Señor? Que el que es piedra de tropiezo es mejor que se ate una piedra de molino y se aviente en el mar. O sea, ahí podemos ver la gravedad, ¿no? Sí, la gravedad, muy grave. Sí, es algo muy grave. Entonces, ahora, ¿dónde encontramos la referencia a la piedra de tropiezo? Porque el Señor dice que no sean piedra de tropiezo. En Levítico 19, 14, hay un versículo muy interesante. Dice, no maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. Delante del ciego no pondrás tropiezo. Esto es una imagen muy fuerte, ¿no? Imagínate a alguien poniéndole una piedra a un ciego. Es imperdonable, ¿no? Sí. Es algo que no cabe. Malvado. En nuestro pensamiento. Bueno, pues esta figura es la que se toma para la metáfora de la piedra de tropiezo en el Nuevo Testamento. Y si comparamos esto, nos daremos cuenta que las personas nuevas e inconversas espiritualmente son ciegos. Y si la actitud de un creyente resulta ser una piedra de tropiezo, estamos haciendo exactamente lo que dice la ley que no hagamos. Delante del ciego no pondrás tropiezo. Así que tomando este contexto, nos damos cuenta que los discípulos espiritualmente andan mal. Necesitan ser restaurados. Y para poder entender qué está pasando en la vida de ellos, nos tenemos que ir un poquito al principio del capítulo, ¿sí? Para poder entender, pues, qué es lo que está sucediendo. Vamos a retroceder al versículo 2 de Marcos 9. Dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Estamos aquí, Carlos, ante un evento muy conocido, la transfiguración de Cristo. La transfiguración es un evento donde la divinidad de Cristo queda expuesta. La palabra transfiguración significa metamorfosis, tomar otra forma. Y dice aquí, ¿verdad?, que los vestidos del Señor se hicieron blancos, que ningún lavador de la tierra puede lograr ese blanco tan resplandeciente. Y también dice que se aparecieron Elías con Moisés y hablaban con el Señor Jesús. ¿Te imaginas ese cuadro, esa gloria? Oh, fue un evento ahí, de verdad, increíble, increíble. Totalmente. Primero, bueno, pues simplemente ver a Elías y a Moisés, yo creo que era una experiencia impactante. Pero olvídate de eso, la gloria de Cristo. La gloria. Y dice, ¿verdad?, que entonces el Señor llevó a 3 discípulos, Pedro, Jacobo y Juan. Es interesante notar que esos apóstoles estuvieron con el Señor en momentos íntimos. El Señor Jesús tenía diferentes círculos con los cuales se relacionaba. El círculo de 3, que eran estos, luego el círculo de 12, que eran todos los 12, el círculo de los 120, los que esperaron la promesa del Espíritu Santo, el círculo de 500, ¿no? Porque dice Pablo que más de 500 hermanos vieron al Señor Jesús resucitado, y luego las multitudes. Así eran los círculos de influencia que tenía el Señor. Pero vamos a ver algo muy interesante aquí, porque si leemos los pasajes paralelos en Lucas, se nos dice que Pedro, Jacobo y Juan, cuando el Señor se estaba transfigurando y hablando con Moisés y Elías, estaban dormidos. Ahora, yo te pregunto, ¿tú te dormirías ante una escena como esta, Carlos? No, sería imposible. Yo estaría orando al Señor. Es algo que me captaría al momento de ver la transfiguración. O sea, no sabría, yo creo que también no sé ni qué hacer. Es algo, pues algo glorioso. Es algo Caeríamos glorioso. ahí de rodillas, alabando. Sí, sí. Pero, ¿qué dice? Que ellos estaban dormidos. Estaban dormidos.
Y cuando despiertan, aparte están espantados. Entonces no hay una conexión espiritual, ¿no? Ellos no están ahí diciendo increíble esto, no están adorando. Entonces Pedro habla, pero la Biblia dice que literalmente no sabía lo que hablaba. Fíjate, ahí empezamos a ver su condición espiritual de Pedro y los demás. Por eso el Señor les dijo que no fueran piedra de tropiezo, pero su condición espiritual queda expuesta, porque Él dice, Maestro, es bueno para nosotros que estemos aquí, hagamos 3 enramadas, para ti, para Moisés y otra para Elías. ¿Qué está diciendo Pedro? Señor, quedémonos aquí, en esta gloria, quedémonos aquí en este monte, quedémonos aquí en este ambiente tan increíble, ¿no? Pero él no sabía lo que hablaba. Recordamos, como lo mencionamos al principio, que el Señor Jesús está subiendo a Jerusalén para morir en la cruz del Calvario. Indirectamente Pedro está diciendo, Señor, no vayas a la cruz. Mira, tú eres Dios, mira tu gloria. ¿Para qué vas a ir a la cruz? Entonces, Pedro está siendo aquí piedra de tropiezo para el Señor Jesús. Por eso al final del capítulo el Señor hace el resumen y les dice, no sean piedra de tropiezo. Anteriormente, Carlos, en el capítulo 16 de Mateo, cuando el Señor anuncia su muerte y Pedro le dice, Señor, ten compasión de ti, que no te suceda eso. El Señor Jesús le dice, quítate de delante de mí, Satanás, porque no me eres piedra de tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y aquí empezamos a tener un poquito más de luz. Cuando alguien es piedra de tropiezo es porque su objetivo, su propósito no está en Dios. Su mira no está en el reino de los cielos. Está buscando otros propósitos que ahorita vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces desde aquí vemos cuando Pedro dice, hagamos una enramada, que nos quedamos aquí, Señor, y no tienes que ir a la cruz del Calvario. Cuando Pedro está hablando, se oye la voz del Padre que lo interrumpe. Y digo, qué bueno que el Señor interrumpiera a más de 2 a veces cuando están hablando o estamos hablando cosas que no edifican, ¿no? Porque el Padre lo interrumpió y dijo, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Pedro, guarda silencio, es tiempo de adorar, es tiempo de oír. No es tiempo de opinar y ser piedra de tropiezo. Entonces estamos viendo aquí, Carlos, la condición espiritual de los discípulos, que en realidad es espiritualmente ellos están pasando por una caída, por así decirlo, ¿sí? Entonces, cuando ellos ya descienden del monte, la Biblia nos dice que al llegar ya al valle, dice, cuando llegó donde estaban los discípulos, ¿cuáles? Los otros 9. Entendemos que aquí tenemos 2 grupos, uno en el monte de la transfiguración y otro en el valle. Cuando Jesús baja del monte con los 3 discípulos, dice que vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Supongamos esto, que antes de subir el Señor al monte, pues habla con los 9 discípulos, porque no sabemos cuántos días estuvieron allá. Sí. Aquí no se nos dice. Y los deja encargados de atender a la gente. Pero cuando desciende el Señor, literalmente hay un caos. Hay una multitud y los discípulos están discutiendo con los escribas. Ahora, Carlos, es muy importante aquí ver que los discípulos en este capítulo 2 veces están discutiendo. Primero con los escribas y luego entre ellos. Porque la Biblia nos dice que cuando llegaron ya a la casa, el Señor Jesús dice que les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Fíjate bien, o sea, en este capítulo los discípulos 2 veces están en una discusión. Y aquí empezamos a ver su estado espiritual. No están edificando, no están predicando, no están haciendo lo correcto. Entonces, la palabra disputar y discutir es un pleito verbal, es agredir. La Biblia es muy clara, Proverbios 18:6 dice, los labios del necio traen contienda. Y luego 1 Corintios 3:3 dice, porque aún sois carnales. Ese es el estado de los discípulos. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, o sea, discusiones. ¿No sois carnales?
Eso es muy, muy importante porque decíamos que el Señor está hablando con los discípulos. Y hay personas en la iglesia que son bien intencionadas, como en este caso los apóstoles, pero cuando empiezas a discutir, cuando tienes la mecha muy corta, ¿verdad? No te pueden decir nada. Hay discusiones en tu hogar, estás a la defensiva, culpas a la gente de todo. Mucho cuidado, porque se habla de un estado carnal, dice el Señor, porque aún sois carnales, porque hay entre vosotros contiendas, discusiones, gritos. Mucho cuidado, amada iglesia, porque a veces las caídas espirituales no son escandalosas, son silenciosas, nos vamos deslizando poco a poco y cuando menos nos damos cuenta, nuestra situación espiritual es muy precaria, es muy pobre. Así que vemos aquí, Carlos, a los discípulos discutiendo. ¿Cómo ves este aspecto? Pues que se les olvidó, yo creo, cuando Jesús empezó con las bienaventuranzas del ser pacificadores, que esos van a ser hijos llamados de Dios. Entonces, se presenta este cuadro donde ya se están peleando, donde hay una multitud y los que siguen al maestro están en discusión con los escribas. O sea, el ejemplo ya no era el ser pacificador. Ellos ya habían salido de su casilla, ya se habían desviado de los carriles del Señor y empezaban a hacer uno con los escribas, estar en discusión, tal vez saber quién yo sé más que tú, o esto es lo correcto, esto es lo mío. Entonces, el problema aquí yo creo que era la multitud, que no estaban ya siendo ejemplo para el mensaje del Señor. Claro, mira, fíjate que cuando el Señor llega, dice que enseguida la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Entonces el Señor preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Era tan fuerte la discusión que el Señor tuvo que preguntar, ¿qué están discutiendo? Lo interesante es que uno de la multitud fue el que respondió. Ni siquiera respondieron los discípulos ni los escribas. Y mira lo que responde ese de la multitud. Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Fíjate el estado espiritual de los discípulos. Un padre angustiado va buscando al Señor, obviamente él está en el monte de la transfiguración, pero están los 9 discípulos, entonces les dice, por favor, echen fuera el demonio, hagan libre a mi hijo. Y cuando el Señor pregunta qué está pasando, este hombre le dice, primero le dice lo que está viviendo su hijo. Ves la crisis, ves un padre angustiado y los discípulos ¿qué están haciendo? Discutiendo. A veces perdemos la visión. Internamente, a veces la iglesia sufre divisiones, pleitos, discusiones, y afuera hay un mundo en crisis. Afuera hay una juventud perdida. Afuera hay matrimonios agonizando. Y nosotros en la iglesia, muchas veces dentro, estamos indiferentes. Amada iglesia, esto es una llamada de atención porque el hombre describe, dice, mi hijo que tiene un espíritu mudo y donde quiera que le toma, donde quiera, a la hora que sea, le sacude, echa espumarajos, cruje los dientes y se va secando. Ahora, dice, yo traje mi hijo a tus discípulos para que echasen fuera el demonio, pero no pudieron. Vemos aquí el segundo punto, la segunda condición de los discípulos. No pudieron resolver una situación. Cuando una iglesia no responde a las expectativas de una sociedad, algo anda mal. Nosotros tenemos que asegurarnos de que cada iglesia local tenga un mensaje fresco, un mensaje de poder que responda a las necesidades de la sociedad y de la ciudad donde vivimos. Porque así como este padre, Carlos, yo te aseguro que cada día de servicio van personas con una carga, con una angustia que no podemos imaginar. Hemos tenido personas que van a los servicios, Dios te los va a prestar por 2 horas. Es el tiempo que tienes para cambiar su eternidad. La pregunta, ¿estamos preparados para responder a la expectativa de las personas? ¿Tenemos el mensaje? ¿Tenemos la organización? ¿Tenemos la pasión? Porque aquí el Padre dice, y no pudieron. Vemos claramente el fracaso de los discípulos. Ahora,
Me gustaría comentar esto y es muy importante, Carlos, porque en el capítulo 6 de Marcos, mira, aquí el padre está diciendo, mi hijo tiene un espíritu mudo. Lo traje a tus discípulos y no pudieron echarlo fuera. Si retrocedemos a Marcos 6, 7, dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. El Señor los había equipado y preparado para echar espíritus inmundos fuera. 3 capítulos después, ellos han perdido esa autoridad, Carlos. ¿Qué habla esa situación? De que en lugar de crecer, menguaron. Y es aquí donde debemos de tener cuidado, porque si no cultivamos nuestra vida espiritual, ¿qué va a pasar? Nos vamos a ir secando. Vamos a quedar vacíos. ¿Y qué vamos a tener? Vamos a tener una predicación, un ministerio totalmente ineficaz. Y eso no es culpa del Evangelio, no es culpa del Señor. Él les dio la autoridad. Pero a veces nos envolvemos en tantas cosas que no nos damos cuenta cuando nuestra vida está vacía. Yo he contado esto, Carlos, en la iglesia. Me impactó mucho escuchar el testimonio de un siervo de Dios que ya partió con Cristo, David Wilkerson, que es muy conocido por su libro La cruz y el puñal. Y él cuenta que en un momento de su vida, él tenía invitaciones a predicar a todo el mundo. Y él describe su situación de esta manera. Dice, yo tenía lo que literalmente el mundo llama éxito. Podía viajar dando conferencias por diferentes países. Pero de pronto me di cuenta que mi corazón estaba seco. Que había, precisamente por las ocupaciones, descuidado mi vida personal. ¿Y sabes qué hizo este hombre? Canceló todos los compromisos. Fue a su cuarto, se encerró y habló con Dios y le dijo, Señor, estoy seco, lléname otra vez. Y eso a veces nos pasa, nos puede pasar a todos. Debemos de tener cuidado. Aquí los discípulos han perdido la autoridad que el Señor les dio. El Señor Jesús nos ha dado la autoridad y nos ha equipado para responder a las necesidades de la sociedad. Pero lo que el Padre dice aquí, traje mi hijo a tus discípulos para que echaran fuera el demonio, pero no pudieron. Se ve el fracaso, Carlos, aquí de los discípulos. Qué triste porque ya estaban equipados, ya lo tienen todo, el Señor los preparó y el momento de, vamos a decir, la prueba, fracasaron porque estaban discutiendo y yo creo que, pues sí, a todos nos puede pasar, tal vez estaban con el trabajo, estaban porque pues eran caminantes de día y de noche, andaban de ciudad en ciudad. Tal vez en eso se desenfocaron, dejaron de enfocarse en los principios del Señor que estaba enseñando, que se les olvidó que tenían autoridad espiritual para enfrentar todo este tipo de cosas. Y el día que llegó, no pudieron hacer nada. Simplemente fracasaron a la hora de tratar de sacar un demonio. Cuando el Señor ya los había capacitado, ya los había preparado, ya tenían tiempo caminando con el Señor Jesús. Yo creo que ya habían visto muchas veces cómo el Señor Jesús liberaba personas, porque pues sucedió bastantes veces y cuando los dejan solos, no lo pueden hacer. Entonces, pues yo creo que el papá frustrado, como que son tus discípulos. O sea, caminan contigo y en todos lados escucho que tú lo haces. Creí que ellos también podían hacerlo. ¿Por qué? Porque ellos se representan y llego y me topo con que no pueden. Claro, lo que mencionas es muy importante. Mira, los discípulos con el Señor Jesús tenían una agenda muy apretada. Viajes, entrevistas, a veces en el mar, a veces en el desierto. Y a veces las ocupaciones nos alejan de la oración, lo cual no debería ser. Recuerdo, hay un versículo en la Biblia que es muy triste, se encuentra en Jueces capítulo 2 versículo 10 y habla de la muerte de Josué y dice que murió Josué y toda aquella generación también fue reunida con sus padres, o sea, toda la generación de Josué murió y se levantó después de ellos otra generación. ¿Tú qué esperas? Si la primera generación es la de Moisés, la segunda es la de Josué y luego viene la tercera generación. Uno esperaría que esa tercera generación espiritualmente fuera fuerte. Más fuerte. Pero ¿qué dice?
murió Josué y toda esa generación también, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Eso es una tragedia, porque los hijos de Josué y toda su generación no conocían a Dios. No sabían que Dios los había sacado de Egipto. ¿Qué sucedió aquí? Josué y su generación pelearon muchas batallas, conquistaron la tierra prometida. Pero como pelearon muchas batallas, se les olvidó transmitir su fe a sus hijos. ¿Cuál fue el resultado, Carlos? Que esa generación se levantó y no conocían a Jehová. Dramático, ¿no? Mira cómo podemos echar nuestra vida espiritual realmente por la borda. Porque a veces caemos en el activismo, estamos tan ocupados que no tenemos tiempo de orar, de ayunar, de leer la Biblia. No, hay que predicar, hay que ir a cantar, hay que tener reuniones, hay que hacer cosas. No. Te comentaba antes de entrar al aire esa frase o ese dato que se menciona en la biografía de Martín Lutero. Se dice que Martín Lutero oraba 2 horas todos los días, pero que a veces se levantaba y decía, hoy tengo muchas actividades, por lo tanto necesito orar 3 horas. Uno esperaría que dijera, hoy tengo muchas actividades, no voy a poder orar. No, pues como tengo muchas actividades, necesito más oración para tener más éxito, ¿verdad? Entonces, por eso aquí vemos la situación de que los discípulos están fracasando espiritualmente. Ahora, mira, cuando el Señor Jesús escucha al Padre, le dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Le dice a ese padre angustiado. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda en mi incredulidad. Este texto siempre me ha impresionado, ¿no? Porque, ¿qué está diciendo el padre? Sí creo, pero Señor, mi fe como que se está yendo porque tus discípulos acabaron con mi fe. Estos ingratos. Ya no sé qué creer. Sí, por favor ayúdame, o sea, yo sí creo, pero lo que yo vi casi acabó con mi fe. Entonces, vemos aquí que los discípulos ahora están siendo piedra de tropiezo para este padre, porque él casi está perdiendo la fe. Podemos imaginar si no hubiera llegado el Señor Jesús, ¿qué hubiera pasado? Este hombre se va, su hijo sigue enfermo y él, la poca fe que tenía, se acaba. Entonces, por eso el Señor al final del capítulo está hablando sobre no ser piedra de tropiezo. Porque en esta parte ellos ya están siendo una piedra de tropiezo para este hombre. De tal manera que le dice, sí creo, Señor, pero por favor ayúdame en mi incredulidad. Si él fue, es porque creía. Pero el testimonio de los discípulos, su falta de eficacia, estaba haciendo que este padre dejara de creer. Es muy interesante aquí, Carlos, hacer un alto en relación al testimonio de todo creyente que afecta a muchas personas del mundo, ¿no? Sí, y lo que me gusta es cuando el Señor le contesta. Le dice, todo es posible si uno cree. Bueno, esa es otra versión, pero le da la receta. Mi fe está menguando. O sea, ya no sé qué creer. Pero luego Jesús le dice la receta. Al que cree todo le es posible. Pero lo que comentaba usted, o sea, qué importante es el testimonio del creyente ante estas circunstancias. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que portarnos a la altura, tenemos que ser sabios e inteligentes y estar en comunión con el Espíritu Santo para saber siempre en qué momento hablar y cuándo no hablar y saber a las circunstancias en las que nos vamos a enfrentar. Porque no podemos fracasar, en este caso como lo hicieron los discípulos. Y me recordé ahorita cuando Moisés también venía del monte y los encuentra a todos allá abajo adorando ya al becerro. Entonces, como de repente aquí también viene Jesús de la transfiguración y se encuentra a los discípulos. O sea, como que llega ese momento donde si se sienten solos, no saben qué hacer, buscan una manera más fácil o empiezan los problemas. Yo creo que el diablo es cuando empiezan a atacar y la gente no sabe, pero esto puede ser un diseño de fracaso para ellos porque no se vieron guiados por el Espíritu, no supieron qué hacer, entonces no fueron sabios. Claro. Mira, eso que mencionas es muy importante porque
El Señor Jesús está en la transfiguración y los demás discípulos están abajo. Es un tipo de lo que está pasando ahora. El Señor Jesús está en su trono y nosotros estamos aquí abajo. Y si no tenemos cuidado, podemos caer en ese caos, en ese fracaso, en esa ineficacia. Porque mira, aquí el único que cree es el padre del muchacho. Ni los escribas, pues obviamente ellos no crean en Jesús, pero los discípulos tampoco están creyendo. Esto me recuerda esa ilustración que también he contado en la iglesia, Carlos, de pues una iglesia estaba ya instalada por años y de pronto abrió un negocio que era una cantina, ¿no? Entonces el pastor dijo, hermanos, vamos a orar para que se cierre esa cantina porque pues no podemos tener los cultos por el ruido y las interrupciones. Y la iglesia dijo, amén, pastor, vamos a orar para que se cierre. Y llegó a oídos del dueño. Y a los pocos meses quebró el negocio y cerró. Pues el dueño demandó al pastor. Y luego el juez preguntó y dijo, bueno, aquí tenemos la acusación contra usted, pastor, porque este hombre lo culpa de que su negocio se cerró porque ustedes oraron para que se cerrara. Y él dijo, no, nosotros no tenemos la culpa, pues sí oramos, pero no tenemos la culpa. Y dijo el juez, no sé qué hacer. Tengo aquí un hombre que no es cristiano y cree en el poder de la oración. Y tengo un pastor y no cree en el poder de la oración. Entonces, es lo que está pasando aquí, ¿no? Porque el que cree, el único que tiene fe aquí es el Padre. Entonces, eso es muy, muy importante, ¿no? Porque el Señor Jesús rescata la situación, echa fuera al demonio y él le entrega a ese padre, le entrega a su hijo libre. Un cuadro de restauración, un cuadro de esperanza, ¿no? Para todos aquellos que tienen hijos que andan lejos de Dios, que andan mal, que andan en el mundo, no pierdas la esperanza. Jesús es aquel que hace volver el corazón de los padres hacia los hijos y los hijos hacia los padres. Así que de cualquier manera el Señor Jesús pues al último salvó la situación, ¿no? Cuando ya pasa todo, dice que cuando entró en casa, el versículo 28, los discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Quiere decir que están afectados, quiere decir que están conmocionados, ¿no? Y entonces le dicen al Señor, ¿por qué no pudimos echar fuera el demonio? Es una muy buena pregunta, ¿no? Porque tal vez muchos creyentes se pueden preguntar, bueno, ¿por qué no puedo salir adelante? ¿Por qué no puedo ver un cambio en mi matrimonio? ¿Por qué no puedo ver un cambio en mi salud, en mi economía? ¿Por qué no puedo ver un cambio en las áreas de mi vida que estoy mal? La respuesta del Señor es breve, pero exacta. El Señor les contesta, este género con nada puede salir, con nada. No importa que tengas un ministerio muy grande, no importa que seas alguien famoso, no importa de dónde seas, este género no sale con eso. Este género, dijo el Señor, sale solo con oración y ayuno. ¿Qué te parece, Carlos? Entonces nos dice aquí, nos da a entender que los discípulos no habían orado ni ayunado. Les dijo, las dos cosas que les faltaron es lo que hace falta. Totalmente de acuerdo. Yo quisiera a todos aquellos que nos están mirando, que asisten a alguna iglesia, preguntarte en esta hora, ¿vas a las actividades de oración a tu iglesia? ¿Vas a las guardas de oración a tu iglesia? ¿Asistes a las veladas de oración? ¿Hay un día de oración en tu iglesia? ¿Has ido ahí? ¿Te has parado alguna vez? Porque aquí dice la Biblia que este género solamente sale con oración y ayuno. Es importante ver, el Señor Jesús tuvo una vida de oración. Elías tenía una vida de oración. Daniel tenía una vida de oración. Todos los ministerios que han tenido éxito han tenido una vida privada de oración. La iglesia apostólica nació sobre la base de la oración. Entonces, ¿cómo es posible que el creyente del siglo XXI diga, no necesito la oración? Un pastor dice, no me atrevo a salir de mi casa, no me atrevo, me da miedo salir de mi casa si previamente no he tenido media hora de oración y la lectura de algún capítulo de la Biblia. Es muy importante cultivar nuestra vida privada en la oración. Es muy importante asistir a la iglesia, a la oración colectiva, porque hay oración en las dos esferas, en la vida privada y en la vida de la iglesia. Entonces, aquí los discípulos, claramente el Señor les está diciendo, es que no han orado.
Ahora, tampoco han ayunado. Vamos a lo mismo. Cuando Moisés ve la gloria de Dios en el monte Sinaí es porque había orado. Sí, el Señor Jesús venció la tentación, había ayunado. Moisés, cuando el Señor Jesús vence la tentación es porque había ayunado. Los testimonios siempre de ministerios exitosos son que después de un periodo de ayuno, puertas se abren, cosas grandes suceden. No tenemos otra opción. No somos un grupo social, no somos un grupo de autoayuda. Somos una iglesia redimida y comprada con la sangre de Cristo. Y el cristiano tiene que tener una vida de oración, de ayuno, y le agregaríamos lectura de la palabra, ¿no? Sí, precisamente, pastor, estaba pensando en eso, que particularmente yo creo que como cada cristiano, la oración, el ayuno y la lectura de la palabra es fundamental. Si pierde uno una cosa de estas y no la practica, es donde nos empezamos a desviar. Es donde si nos llega una circunstancia como esta, vamos a fracasar totalmente. Porque la oración, yo creo que eso no lo podemos dejar de hacer nunca. Pero ahí es donde se ve nuestro amor y nuestro compromiso con el Señor, porque la oración no es así como que, pues hoy sí, mañana no. Es que es imposible, o sea, todos los días tengo que hablar con mi Señor, todos los días tengo que hablar con mi Padre, mi Creador. Tengo problemas, no tengo problemas, estoy triste, estoy contento, tengo que hablarlo con Dios, tengo que platicarlo con Él, tengo que ayunar para menguar mi carne, para estar en un más acercado a Él, menos a mi carne. Entonces, igual con la lectura de la palabra, para saber por dónde caminar y por dónde no caminar, pero siempre la oración, el ayuno y la lectura de la palabra, yo creo que, como dijo usted, o sea, no importa que seas un ministro grande, famoso, no importa aquí, esto es algo que lo tiene que hacer todo creyente. Así es. Definitivamente, a veces las personas van a la iglesia, se les hace largo el servicio, están en el teléfono, se salen de la predicación. Todo eso habla de que no cultivan su vida privada. Hay creyentes que quieren que sus hijos vengan a Cristo, que su esposo, su esposa se convierta, y eso no pasa. ¿Por qué? Porque no hay una vida de oración. Queremos ver cielos abiertos, tenemos que doblar las rodillas. Todo lo que sucede en el cielo se logra a través de la oración. Así que aquí el Señor les está diciendo, ustedes no han orado, ustedes no han ayunado, ustedes sí han asistido a los servicios, a las reuniones que hemos tenido, a los eventos públicos, pero su vida privada ha dejado mucho que desear. Así que en esta mañana yo creo que el llamado para nosotros es no descuidar nuestra vida íntima, nuestra vida privada. Por eso dice David, ¿verdad? En el Salmo 51, después que él fue restaurado, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. El Señor mismo dice que cuando entres a tu cuarto, cierres la puerta y que ores en lo secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en lo público, ¿no? Así que definitivamente yo creo que sobre la oración y el ayuno mucho se ha enseñado, mucho se ha predicado, pero lo que estamos viendo aquí, que la falta de oración y ayuno lleva al fracaso. Exactamente. Totalmente. Ahora, las cosas van pasando en este capítulo donde el Señor les está restaurando a sus discípulos porque están siendo piedra de tropiezo. Dice, ya en el versículo 38, dice, Juan le respondió, Maestro, hemos visto uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos. ¿Qué te parece, Carlos? O sea, nosotros no pudimos echar fuera el demonio, entonces nadie más lo puede hacer. ¿No? Fíjate cómo aquí se ve la envidia. Ya está manifestando la envidia de que otros sí, yo no. Exactamente. Es como, pues, hay padres que dicen, si mis hijos no sobresalen, no reconozco los méritos de ningunos otros hijos. ¿Sí? Es como, bueno, nosotros no pudimos echar fuera el demonio, otro no lo va a hacer. Aquí vemos una actitud que es muy común, ¿no? Cuando crece un ministerio, cuando alguien crece en la vida, pues personas que están frustradas empiezan a hablar, empiezan a demeritar ese crecimiento, ¿no? No se dan cuenta que atrás de un crecimiento hay una vida de oración, de esfuerzo, de preparación. Y en lugar de decir, bueno, pues qué bueno que alguien lo está logrando, Dios lo bendiga, ¿no? Uno debe estar pues contento con uno mismo y superarse uno mismo, pero reconocer lo que otros están haciendo, ¿no? Porque los discípulos aquí están mal. Por eso
Otra vez aquí están siendo de tropiezo para mira, Sí. ellos no pudieron echar el demonio. Y aquí anda un hombre solitario. Vimos, Señor, a uno, dice, hemos visto a uno. No sabemos nada de ese uno, pero lo que sí sabemos que estaba siendo eficaz. Estaba echando fuera a los demonios. Dice que echaba fuera demonios, es en plural. Dice, pero como no nos siguen, se lo prohibimos. El Señor les dijo, no se lo prohibáis. Fíjate cómo el Señor está aquí reprobando la acción de ellos. Quiere decir que cuando nosotros no estamos satisfechos con lo que hemos logrado en la vida y veamos el logro de otras personas, pues nos va a pasar lo de los discípulos. Vamos a decir, no, pues si yo no puedo, él tampoco, ¿no? Alguien que no se ha casado puede decir, pues si yo no me caso, pues ella tampoco, ¿no? Ahora sí que como dicen, te quiero ver bien, pero no mejor que yo. Quiero que tengas éxito, pero no más que yo. O sea, quiero que crezcas, pero no mejor que yo. Entonces, yo creo que esa fue la actitud en ese momento de los discípulos. Están sacando los demonios. Qué bueno, pero sabes que no lo hagas, porque no nos sigues, no eres de los nuestros. Entonces, yo creo que ahí cuando le dijeron eso a Jesús, Jesús así como que yo creo que casi los cachetea. O sea, ¿por qué se lo impides? Claro, pero en el fondo pues está ahí, ¿verdad? La frustración que ellos tienen de que no pudieron, porque digamos, el fracaso de ellos fue público, ¿no? Sí, totalmente. Entonces imagínate que hay gente que los vio a ellos y luego ve a este hombre. Y entonces ellos están, en lugar de humillarse, porque el Señor ya les dijo cuál es el problema, oración y ayuno. Ok, pues si ven a esa persona que está echando fuera demonios, pues ir y animarlo. Qué bueno que estás trabajando para el Señor, que siga adelante. Y después de eso, pues meterse a la oración, ¿no? Pues fíjese, este personaje quiere decir que estaba conectado en la oración y el ayuno. Totalmente. Tenía más fe, tenía más oración que ellos. Porque el Señor dijo que ese género no sale sino con oración y ayuno. Y está echando fuera Y ya demonios. lo está echando fuera. ¿Qué quiere decir? Que tenía vida de oración Y ayuno. y vida de ayuno. Entonces, aquí es donde podemos ver, en este capítulo es increíble, ¿no? Cuando vemos que los discípulos definitivamente han tenido una caída espiritual. Por eso al final del mismo el Señor les dice que no sean piedra de tropiezo. Y también les dice que eviten ir al infierno, Carlos. Ahorita si nos da tiempo llegaremos a eso. Pero es muy interesante que el Señor percibe la condición espiritual de los suyos y se toma el tiempo para restaurarlos. Y se toma el tiempo para traerlos de regreso al propósito, al camino, ¿no? Porque la partida del Señor está cercana y Él necesita dejar discípulos maduros, dejar creyentes firmes que puedan representarlo dignamente, ¿no? Y continuar la obra que Él vino a iniciar aquí en la tierra, ¿no? Así que, entonces, pues es algo increíble que vemos aquí como ellos, pues, ahora están siendo de tropiezo a otra persona, ¿no? No sabemos si este hombre les hizo caso, pero a lo mejor, Ojalá y no. pues como ellos tenían, digamos, la etiqueta de andar con Cristo, pues lamentablemente o probablemente a que les hizo caso, pues fueron piedra de tropiezo. Empezamos a ver cómo en el monte de la transfiguración Pedro estaba haciendo piedra de tropiezo para Cristo. Jesús. En el valle, los 9 discípulos están siendo piedra de tropiezo para el padre del muchacho. Y aquí están siendo piedra de tropiezo para alguien que está predicando. Entonces, por eso el Señor retoma el tema al final del capítulo sobre no seas piedra de tropiezo y las consecuencias de serlo, ¿no? Un punto más, Carlos, es muy importante, ¿no? Porque estamos viendo la condición de los discípulos, ¿no? Dice la Escritura en el mismo capítulo, capítulo 9, verso 33, y llegó a Capernaum, quiere decir que viajaron, y cuando estuvo en casa, les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Increíble, ¿no? Van viajando y en lugar de ir escuchando las enseñanzas de Cristo, y en lugar de ir aprovechando el tiempo, van discutiendo. Y el Señor Jesús los está escuchando y los deja. Pero cuando llegan a su destino, ya están en alguna casa, el Señor les pregunta, ¿qué discutían en el camino? Ya discutir ya es una falta. Ya habla de su estado espiritual. Pero el tema de la discusión es más grave, porque
Dice la Biblia que cuando el Señor les preguntó qué discutían en el camino, ellos callaron. No tuvieron respuesta, se avergonzaron, sabían que estaban mal. Sabían que estaban mal. Entonces dice aquí, porque en el camino habían disputado entre sí quién debía ser el mayor. Mira, realmente la condición de los apóstoles aquí era muy precaria espiritualmente. Ellos no van todavía, digamos, afectados por su fracaso, diciendo, muchachos, vamos a orar, vamos a buscar al Señor, que no nos vuelva a pasar lo mismo. ¿Qué les parece si hacemos una cadena de oración? ¿Qué les parece si hacemos esto para levantarnos, para tener una vida espiritual fuerte, verdad? No, fíjate bien lo que están diciendo. Están discutiendo sobre quién sería el mayor. ¿Qué están teniendo? Pretensiones de grandeza. Mira, es muy importante, muy interesante que este evento en pasajes paralelos, donde Jacobo y Juan le piden al Señor estar en su reino, uno a la derecha y uno a la izquierda. Cuando los discípulos lo oyeron, el resto se enojaron. ¿Qué quiere decir? Que todos pensaban que Cristo probablemente iba a derrocar al imperio romano y que iba a gobernar materialmente sobre Israel, y querían un puesto. Allá en mi pueblo le llaman un hueso, Carlos. Querían un hueso. ¿Verdad? Gente que ayuda a los políticos a llegar al poder. Luego ya cuando ese hombre llega a gobernador, a senador, pues entonces empieza a repartir los puestos, ¿no? Aquellos que le sirvieron. Entonces aquí los discípulos están diciendo, pues, Señor, yo quisiera ser ministro de Economía, quisiera una secretaría. Entonces el Señor les dice, no saben lo que piden. Y en el otro pasaje donde ocurre esto, el Señor le pregunta a Jacobo y a Juan, y previamente les dice, no saben lo que piden. Y luego le dice, ¿pueden beber de la copa que yo bebo? Y ellos dicen, sí. Tampoco saben lo que están contestando, Carlos. Porque ¿sabes a qué copa se refería el Señor? A la copa que Él tomó en el Getsemaní. Cuando oró al Padre, le dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Y tomó la copa del sacrificio. ¿Y sabes qué? Esa copa es la que les dijo el Señor. Pueden beber esta copa. En lugar de estar pensando en ser alguien grande, piensen en que van a servir y a dar su vida por mí. Y efectivamente, Jacobo y Juan, pues tomaron la copa del martirio también, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos, Carlos? Aquí vemos, pues, unos discípulos que han perdido el propósito, que han dejado su vida de oración y de ayuno, siguen teniendo el nombre de discípulos, la apariencia, pero tienen una vida espiritualmente pobre, que los ha llevado al fracaso. Así que, bueno, esta es la reflexión esta mañana. Queremos seguirte invitando para que si tienes una necesidad, un problema, llames al 915-532-8518. En los minutos finales vamos a hacer una conclusión de este tema que iniciamos hace un momento acerca de piedra de tropiezo. Y lo que nos llama la atención aquí es que aquellos hombres que seguían a Jesús debían de estar en una posición espiritual fuerte y se encuentran en una situación muy pobre, muy precaria, en donde están siendo piedra de tropiezo para otras personas, ¿no? Vamos a ir entrando, Carlos, en la recta final del capítulo y del tema, ¿no? Entonces, el Señor al final del capítulo se da cuenta cómo está su equipo, ¿no? Es preocupante, ¿no? Sí, que el Señor Jesús vea eso y va a tomar acciones, Carlos, que ahorita vamos a ver, ¿no? ¿Qué te parece si antes de hacer la conclusión leemos las peticiones? Te voy a pasar aquí algunas, las leemos y entonces oramos. Mónica Moreno nos llama y pide oración para protección por su hijo en el hospital psiquiátrico y vamos a estar orando por esa petición de Mónica Moreno. También Daniel pide sanidad, depresión y sanidad por dolor de huesos. Alicia de la O pide oración porque está en depresión. Hay poder en el nombre de Cristo. El Señor le va a sacar de esa situación. Esther pide por su pierna derecha, sanidad por su pierna derecha. Cristo es el que sana también. Y aquí nos piden por restauración de matrimonios. Vamos a orar para que Dios restaure los matrimonios. Y Marisela Hernández pide por fortaleza y sanidad.
Vamos a leerlas, Carlos. Dice Berta Mendoza para sanidad de diabetes para su hijo. También Antonieta Vargas, infección en el estómago. Claro que sí, hermanos, vamos a estar orando. Para María Vela, la córnea de sus ojos, que tenga sanidad. Amén, en el nombre de Jesús. María Pedrosa, le hicieron estudios y quiere que todo salga bien. Claro que sí, en el nombre de Jesús todo va a estar muy bien. Para la hermana Marisela, oración por dolor y salvación por los familiares. Claro que sí. Para María, dolor y por la salvación. José. Para Vanessa Reyes, pérdida de memoria y oración para ella. Claro que sí, en el nombre de Jesús, la memoria va a regresar. Vicky, para que regrese a los caminos. Claro que sí, en el nombre de Jesús. José, el ángel de Dios, para que se le haga justicia. Y para Carlos Martínez, protección por su familia y salvación y sus finanzas. Muy bien, pues te pedimos que nos acompañes. Vamos a hacer una oración, Carlos. Vamos a elevar estas peticiones. Vamos a creer. La palabra del Señor dice que cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo sobre algo que pidieren en la tierra, les será hecho en el cielo. Así que cree con todo tu corazón. Señor Jesús, en esta hora venimos delante de ti, Señor, en obediencia a tu palabra, para pedir y para interceder por todos nuestros amigos y nuestros hermanos que en este momento han llamado, Señor, y han pedido que oremos por ellos. Queremos pedirte, Señor, por todos y cada uno de ellos, por aquel que está pasando depresión, por aquel que está enfermo, por aquel que está en un hospital, por aquel que está esperando la resolución de un trámite legal, de un crédito, Señor. Cualquier situación que ésta sea, la ponemos en tus manos, Señor, para que en tu gracia y en tu misericordia hagas la obra, Señor, y que cada persona que está confiando en ti pueda ver la respuesta de parte tuya. Sabemos que eres un Dios lleno de amor, lleno de gracia y lleno de misericordia, porque como dice tu palabra, si el Padre nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Gracias, Señor Jesús, en esta hora, porque sé que estás trayendo fortaleza a cada corazón. En tus manos dejamos cada petición, Señor, sabiendo que en su momento tú harás la obra conforme a tu gracia y a tu poder. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Si tú llamaste, cree que Dios va a hacer algo y llegará el tiempo en que verás esta respuesta de parte de Dios en tu vida. Nos quedan 5 minutos, Carlos. Vamos a hacer la conclusión del tema. El Señor Jesús entonces se toma el tiempo para restaurar a sus discípulos, ¿no? Tomando en cuenta que la condición espiritual de ellos es muy pobre y que Él está próximo a partir y necesita dejar un grupo fuerte que le represente. Entonces, en el versículo 42 dice, cualquiera que haga tropezar a uno de esos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase en el mar. Ya hablamos sobre esto. El Señor avanza y dice, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno y al fuego que no puede ser apagado. Fíjate cómo el Señor relaciona el ser piedra de tropiezo con el infierno. Eso es muy importante porque los creyentes debemos de tener cuidado, Carlos. Mira, nuestro trabajo es evangelizar. Yo a veces soy cristiano de toda la vida. Veo personas que no evangelizan, pero sí hacen que 2 o 3 se vayan de los caminos del Señor. Y es muy triste porque el balance es negativo. Sí. Pero la advertencia es muy clara. Aquí dice, ¿verdad?, que le está diciendo a ellos, toma una decisión radical con el pecado, córtalo, porque si no, lo que te espera es el infierno. Y es algo que debemos de tener presente, ¿no? Porque no podemos nosotros decir somos pueblo de Dios y punto. Y cierra Carlos este capítulo diciendo que los sacrificios serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal entre vosotros. 3 cosas rápido, Carlos. Todo sacrificio anteriormente tenía que tener sal, porque la sal se usaba para evitar la descomposición y corrupción de los alimentos. Representa santidad.
¿Qué le está diciendo el Señor? Vuelvan a la santidad. Segundo, si la sal pierde su sabor, ¿con qué será sazonada? O sea, si la sal pierde su sabor, ¿cómo lo volverá a recuperar? En otro pasaje dice, cuando la sal pierde su sabor, es echada al muladar, a los caminos, y la gente y las bestias la pisaban. Por último dice, tened sal entre vosotros. En el Sermón del Monte el Señor dijo que somos sal y luz de la tierra, en ese orden. La sal es el carácter interno y la luz el testimonio. No podemos ser testimonios sin tener una relación interna con Cristo. Vamos a hacer una conclusión. Carlos, nos quedan 2 minutos. Haz una conclusión para nuestro público. Sí, yo creo que al final cuando Jesús termina aquí, ¿verdad? Podría hacerse un sentido figurado muy extremista, córtate un brazo, quítate un ojo, quítate una pierna, pero así tenemos que reaccionar, muy radical para hacer un cambio y para darnos cuenta de cómo están nuestros caminos. Yo creo que es una de las cosas más importantes. Volvemos a mencionar que la oración, el ayuno y la palabra de Dios tienen que ir agarradas de la mano siempre en nuestra vida diaria, porque mientras una cosa nos falle, vamos a fracasar. Entonces no podemos fracasar como cristianos. Nuestro deber es ser luz, es ser sal a la tierra, y tenemos que ir allá afuera para ser un representante de Cristo, para que la gente pueda voltear a vernos y decir, yo quiero eso que tú tienes, yo quiero eso y quiero cambiar mi vida. Y es cuando nosotros nos vamos a manifestar como hijos de Dios y les vamos a dar la luz, les vamos a dar la palabra, y es donde ellos van a poder ser salvos, que esa es la primordial cosa que nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer. Así es. Aquí vemos que los discípulos tenían apariencia, pero les faltaba relación interna, ¿no? Sí. Entonces, estamos concluyendo. Yo quiero llamarte para que no te cuides de los hombres, cuídate de Dios, y el testimonio se cuida solo. Es muy importante, amados hermanos, amado amigo, amado creyente, que volvamos a las sendas antiguas, que recuperemos nuestra relación con Dios y busquemos su presencia día a día para que podamos tener un ministerio y una fe que dé resultados, para que podamos responder a las necesidades de la gente. Ha sido un gusto estar con ustedes a través de este programa. Le deseamos lo mejor de lo mejor, y recuerde que no está solo, el Señor está con usted. Le amamos y seguiremos orando mucho. Que tenga un día de mucha bendición y de éxito, y que Dios le bendiga.